Cultura olmeca. ¿Qué fue de la cultura olmeca? La cultura olmeca, también llamada simplemente los olmecas, fue una cultura precolombiana que habitó en Mesoamérica desde el período formativo, alrededor de 2000 años antes de Cristo, hasta el período clásico, 400 años antes de Cristo. Se estima que fue la madre de todas las demás culturas mesoamericanas. Tradicionalmente se encuentran los olmecas como los inauguradores de un estilo artístico y arquitectónico mesoamericano, del cual todavía hay abundantes ruinas, donde Jalisco hasta la Costa Rica, sus motivos fueron adoptados por las culturas posteriores de la región. Eso significaba que la cultura olmeca permaneció viva incluso después de producirse su decadencia. Ubicación geográfica de los olmecas. Los olmecas surgieron en la región del suroeste del actual México, especialmente en los estados de Veracruz y de Tabasco. Posteriormente su influencia se extendió a lo largo y ancho de toda la región mesoamericana, en los territorios de las actuales Guatemala, Belice, El Salvador, Nicaragua y Honduras. Hay evidencia de su origen tanto en Chiapas y los valles centrales de Oaxaca, como en el istmo de Tehuantepec, pero sus principales centros ceremoniales fueron en San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. Economía de los olmecas. Es probable que la economía de los olmecas haya sido principalmente agrícola, pero en un margen importante para el comercio con los pueblos vecinos, a través de vastas y elaboradas redes de intercambio. De este modo su cultura se adoptó y distribuyó por el continente, al ser valorada por otras culturas. El hule, abundante en la región, posiblemente haya servido como un bien de intercambio. Religión de los olmecas. Todo apunta a que la cultura olmeca era profundamente religiosa. Era teocrática, politeísta, con deidades fundamentales agrícolas, que representaban a los astros, los volcanes y otros aspectos del cosmos. También tenían animales sagrados como el jaguar, al que le rindieron culto abundantemente. También adoraban sapos, caimanes y toda vasta mitología de seres con una cabeza de uno y cuerpo de otro. Se estima que fue una religión dinástica, o sea, que vinculaba a sus gobernantes directamente con los dioses, como si fueran sus herederos, pero era una religión compleja que aún no ha sido del todo descifrada. Organización social de la cultura olmeca. No se sabe mucho al respecto al modo de organizarse de los olmecas, pero a juzgar por complejidad de sus representaciones, es probable que tuvieran una sociedad compleja, con diversos estamentos, en que los guerreros y soldados tenían un rol demasiado destacado. Aportaciones de los olmecas. Los olmecas contribuyeron significativamente con la cultura mesoamericana y de manera indirecta, con la civilización humana a través del desarrollo en un estilo artístico y arquitectónico, filosófico particular y además del descubrimiento del hule, sus imponentes esculturas enterradas, la construcción de pirámides y centros ceremoniales cuyas ruinas inspiraron a otras culturas posteriores, y también fueron los conocedores del cacao, de hecho los primeros. Cultura teotihuacana. ¿Qué fue de la cultura teotihuacana? La cultura teotihuacana fue una de muchas de las civilizaciones precolombianas mesoamericanas, que hizo vida entre los siglos I a.C. y 8 después de Cristo, en el territorio actual de México. La cultura teotihuacana es una de las culturas precolombianas más misteriosas del continente. Hoy en día una zona de monumentos arqueológicos de interés turístico y antropológico, caracterizada por sus grandes pirámides. Aún así, se conoce de la influencia de esta cultura en sus vecinas mesoamericanas, a juzgar por la presencia de su imaginario en otros centros arqueológicos. De hecho, Teotihuacán fue un centro de peregrinaje importante para la cultura azteca. Ubicación geográfica de la cultura teotihuacana. La civilización teotihuacana ocupó la zona noroeste del actual Valle Mexicano, específicamente entre los municipios de Teotihuacán y San Martín de las Pirámides, a 78 kilómetros de la Ciudad de México. Economía teotihuacana. La economía teotihuacana era fundamentalmente agrícola, con mucho intercambio comercial en las culturas vecinas durante su apogeo. El frijol, el maíz, el amaranto, los pimientos, tomates, cereales eran cultivados en terrazas mediante regadío.
También había recolección, caza, crianza de animales, así como la extracción de minerales como la obsidiana, arcilla, basalto y estaño, que eran usados en labores artesanales y arquitectónicas o de intercambio comercial con otros pueblos. El comercio, sobre todo, debe ser ocupado en un área importante de las actividades teotihuacanas, como otros elementos presentes en las ruinas como el jade, la turquesa, el cinabrillo, la hematita. Estructura social teotihuacana. La sociedad de esta cultura era elitista, se jerarquizaba a través de las clases bien diferenciadas, con la nobleza militar en la cima, seguidos de una casta de funcionarios y sacerdotes de origen también aristocrático, encargadas de la administración urbana y poblacional. En último lugar estaban el estrato de los agricultores, artesanos y comerciantes. Organización política teotihuacana. La cultura teotihuacana se regía teocráticamente, es decir, a través del gobierno de sus líderes religiosos. Esto implica una élite gobernante militar y una religiosa, que se ejercía a través del conocimiento científico religioso, de la cultura y de los ritos frecuentes que mantenían el orden social. Religión teotihuacana. La mitología teotihuacana era similar a la de otros pueblos precolombianos de la zona, politeísta, con fuerte herencia de culturas anteriores. Rendían culto a la serpiente emplumada, al dios de la lluvia, al dios de la siembra, al del fuego, al dios del cielo, al dios de la tierra, y a sus ritos a menudo involucraban sacrificios tanto humanos como animales. Sus animales sagrados eran el búho, el puma, el águila y la serpiente. Arte teotihuacano. La cerámica y la pintura mural fueron manifestaciones artísticas muy frecuentes en esta cultura, en las que se mostraba comúnmente escenas mitológicas. Los murales por lo general acompañaban edificaciones importantes o se ubicaban en taludes, tableros de basamento y en el interior de las pirámides, así como en pórticos, cuartos y corredores. Esto permite suponer el grado de religiosidad de los teotihuacanos. Cultura maya. ¿Qué fue la cultura maya? Se conoce como la cultura maya o civilización maya al conjunto de los pueblos precolombianos que gobernaron Mesoamérica durante 18 siglos, desde la época preclásica del continente hasta la época posclásica, cuando se produjo la conquista de América. Fue una de las civilizaciones más destacadas en la América originaria. Dejaron tras de sí un conjunto importante de ruinas y un legado cultural que inspiró a las culturas posteriores, parte del cual aún sobrevive. Los mayas son celebrados por distintos aspectos de su avanzada cultura. Por ejemplo, inventaron el único sistema completo de escritura américa precolombiana y desarrollaron un conocimiento propio en materia artística, arquitectónica, matemática, astronómica, ecológica, entre otras cosas. Se les atribuye la invención del cero. Ubicación geográfica de los mayas. Los mayas fueron un pueblo mesoamericano, es decir que florecieron en el área cultural mesoamericana, una de las 6 cunas de la civilización humana en nuestro planeta. Dicha región se extiende desde el actual centro de México hasta América Central. Los mayas llegaron a abarcar el suroeste de México, la totalidad de Yucatán, Guatemala, Belice, la región occidental de los territorios actuales de El Salvador y Honduras. Conocieron el Golfo de México, el litoral caribeño y el Océano Pacífico, es decir que controlaron aproximadamente 1/3 de la extensión total de Mesoamérica. La historia de la cultura maya. La historia de la cultura maya tiene una duración de casi 3.500 años. Sus primeros pueblos surgieron hace casi 4.000 años, y su desaparición como cultura independiente ocurre por su encuentro con los conquistadores europeos. Todo ello se suele organizar en 3 grandes periodos que son periodo preclásico, periodo clásico y periodo postclásico. Religión de los mayas. La religión de los mayas compartió rasgos con muchos restos de Mesoamérica. Creían que era un plano espiritual habitado por deidades poderosas. Sus dioses debían ser aplacados mediante prácticas rituales, sacrificios humanos y ofrendas ceremoniales. Ante ellos, los propios antepasados difuntos y los chamanes servían de intermediarios. Por eso los mayas enterraban a sus muertos debajo de los pisos de su casa,
en medio de las correspondientes ofrendas acordes a su estatus social. La conmoción maya era altamente elaborada. Contemplaba 13 niveles en el cielo y 9 en el inframundo, y entre los dos se hallaba el mundo de los vivos. A su vez, a cada nivel constaba de 4 puntos cardinales, cada uno asociado con un color distinto y a los cuales estaban asociados ciertos aspectos de las deidades principales de su panteón. Economía maya. Si bien la fase del sustento maya era agrícola, el comercio jugó un rol fundamental en su civilización y en su contacto con los demás pueblos alrededor. Las ciudades más grandes e importantes controlaban el acceso a recursos clave, como las minas de obsidiana y las fuentes de sal, e incluso el tráfico de esclavos en la región de Mesoamericana. De hecho, los mayas de Tabasco construyeron una extensa red de intercambio fluvial, que hizo que ellos, los más grandes comerciantes de su región y su periodo, elementos de típica factura maya pudieron encontrarse en ciudades lejanas de Nicaragua y Honduras, por lo que fueron transportadas y comercializadas de alguna manera. Vestimenta maya. El vestuario de los mayas era simple, con predominancia de algodón y de las telas largas, como faldas para las mujeres. Por su parte, los hombres llevaban una suerte de calzón, llamado pati, que dejaba el torso descubierto. La nobleza adornaba sus atuendos con bordos de piedras y plumas. Además llevaban tocados, cinturones y otros aditamentos lujosos que servían para diferenciarlos de las clases sociales inferiores. Escritura maya. Otro importante legado maya tiene que ver con meticulosidad a la hora de contemplar el firmamento y registrar sus observaciones astronómicas en torno al Sol, a la Luna, Venus y las estrellas. Según su creencia del firmamento podían obtenerse herramientas adivinatorias, es decir, que los sacerdotes contemplaban los ciclos astronómicos pasados y los vinculaban con eventos que podrían repetirse, formulando así profecías. A pesar de que no tenían ninguna intención científica clara, los mayas lograron medir el ciclo de Venus de 584 días con un margen de error de apenas 2 horas, dado que también tenían un portentoso agarre de las matemáticas. Cultura mixteca. ¿Qué es la cultura mixteca? La cultura mixteca fue parte de las civilizaciones mesoamericanas que tuvo lugar entre los siglos XV y II a.C. en el sur de México. Los mixtecas compartieron varios rasgos culturales con sus vecinos zapotecos, como el idioma, las técnicas de trabajar, los metales e incluso su nombre. Ambas culturas se autodenominaron el pueblo de las nubes. Organización política mixteca. Los mixtecos se organizaban en reinos independientes, cada uno gobernado por un rey que recababa impuestos con bienes o servicios por medio de sus administradores. Los mixtecos fueron reconocidos por su gran desarrollo militar y por mantener vínculos estratégicos con culturas vecinas, especialmente para formar alianzas militares. Las alianzas estratégicas también incluían pactos comerciales que le permitían intercambiar objetos preciosos. Economía mixteca. La principal fuente de riqueza mixteca era la agricultura. Sembraban maíz, chile, frijol, calabaza y además cultivaban cacao y algodón. Se dedicaron a la ganadería, actividad con la que lograron domesticar diversas especies de animales como el guajolote o melia gris. También desarrollaron una gran habilidad para trabajar metales como el oro, el que tenía un valor sagrado, porque lo consideraban el excremento de los dioses. Organización social mixteca. La estructura social estaba constituida por estratos o jerarquías, en la cual el poder mayor lo tenía el rey, el cual gobernaba la ciudad o estado. Le seguían los nobles que se encargaban de la administración. En un escalón inferior se encontraban los comerciantes, artesanos y campesinos, que convivían más con los bajos de escalafones, los siervos y los esclavos. Arte mixteco. Los pueblos mixtecos se distinguieron por el arte rupestre y por sus artesanías, en especial la cerámica, la cual tenía distintos colores tales como el naranja, negro, rojo, blanco, gris, azul y lila,
Para teñir tanto las cerámicas como las telas usaban cochinilla que tenía un intenso color rojo. Escritura mixteca. La cultura mixteca empleaba un tipo de escritura basada en símbolos e imágenes. Esos manuscritos eran realizados en las pieles de venados o en la corteza de árbol y recibieron el nombre códices. Entre ellos se encontraba el código Bodley, en el cual se encontraban los escritos genealógicos de la llegada de los españoles. También estaba el código Souchenutal, donde se expresaba tanto las genealogías como las alianzas militares mixtecas. Y como último el código Vindobonensis Mexicanos, y es un registro genealógico de varios rituales mixtecas. Religión mixteca. Los mixtecos practicaban una religión politeísta, es decir, que creían en varios dioses. El principal dios era el sol, pero también adoraban al dios de la lluvia y al del agua, el dios de la fertilidad o el de la multiplicación, y el dios de los cazadores. Construyeron templos en cuevas o cumbres. El principal fue Apoala. Ahí rendían ofrendas como muestra de fieldad a los dioses, que consistían en el sacrificio de animales. También realizaban rituales de fuego y juegos. El juego de pelotas mixteco, que era un tipo de entrenamiento de características religiosas. El campo de juego representaba el cielo y la pelota representaba el sol. Los rituales festivos podrían durar varios días, en lo que realizaban bailes y rituales de comida. El tradicional festejo del Día de Muertos resulta una herencia del pueblo mixteca, que se practica en la actualidad en el territorio mexicano. Medicina mixteca. Los mixtecas tenían un gran conocimiento sobre las propiedades curativas de las hierbas que crecían a su alrededor, y las usaban para tratar diversas dolencias y afecciones, junto con la práctica de rituales de brujería. Los médicos de la cultura mixteca eran conocidos como especialistas, y se encargaban de curar la pérdida de alma, el mal de ojo o diversos males causados por brujería. Cultura tolteca. ¿Qué fue de la cultura tolteca? La cultura tolteca es una de las tantas civilizaciones precolombianas de Mesoamérica, que habitó la zona actual de México, y su desarrollo abarcó parte de los periodos clásico y posclásico mesoamericano, es decir, entre los años 800 después de Cristo y 1200 después de Cristo. Sus conocimientos religiosos y astronómicos ejercieron influencia en la mayoría de los pueblos indígenas mesoamericanos, quienes consideraban el linaje tolteca como signo de respeto y autoridad. Historia de la cultura tolteca. Los toltecas tenían raíces en el pueblo tolteca chichimeca durante el siglo IX después de Cristo. Migraron desde los desiertos del noroeste hasta Culhuacán, en el Valle de México. Ahí establecieron el primer asentamiento de la ciudad de Toyán o Tula, que significa lugar de juncos, una antigua expresión mesoamericana que hace referencia a todos los grandes asentamientos de la ciudad de Tula. Creció hasta un área 14 kilómetros cuadrados y adquirió una población aproximada de 40,000 habitantes. La organización sociopolítica de los toltecas era monárquica y de gran poder militar, con el que peleaban y conquistaban tierras vecinas. El primer líder tolteca fue Tecpatl Mixcoatl. Se desconoce exactamente cómo fue el final de la civilización tolteca, aunque algunas hipótesis indican que podría haber sido consecuencia de fenómenos naturales, y sumando las disputas internas de poder. Ubicación de los toltecas. En un principio los toltecas fueron a un pueblo nómade, lo que los llevó a recorrer varias regiones. A comienzos del 800 después de Cristo, se asentaron tras fundar la ciudad de Tula, ubicada a 60 kilómetros de lo que hoy es la Ciudad de México. Posteriormente se expandieron hacia los alrededores de esa ciudad. A pesar de no haber ocupado un vasto territorio, ejercieron una fuerte influencia en las demás comunidades y en el desarrollo de grandes culturas posteriores. Religión de los toltecas. La religión que practicaban los toltecas fue politeísta. Sin embargo, adoraban a dioses en particular, tales como Quetzalcóatl y Tezcatlipoca.
Tenían diferentes centros ceremoniales, donde practicaban los rituales. Uno de los más importantes fue el Palacio Quemado. Varias pirámides servían de templos para los diversos dioses, pero como consecuencia de los saqueos se dificulta conocer la historia de cada estructura. Solo se puede identificar que los templos fueron construidos con una orientación intencionada, con una dirección específica de este a oeste, acompañado el movimiento del sol y de la luna. Economía de los toltecas. La economía tolteca se basó en la agricultura, a través de amplios cultivos abastecidos por un complejo sistema de canales de riego. Cultivaban algodón, maguey, maíz, chile, frijol. También formaron parte de su desarrollo económico la artesanía y el trabajo de las piedras preciosas. Se caracterizaron por ser grandes comerciantes, pudiendo abastecerse de otras materias primas que conseguían a través de la guerra con pueblos cercanos. Durante las épocas de sequía, no bastaba solo con el comercio de los pueblos vecinos para abastecerse de todos los toltecas. Por eso, las leyendas sugieren que la hambruna provocada por la disminución de las precipitaciones condujo a una guerra civil y en una última instancia al abandono de la ciudad de Tula.